Tiene, en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra el señor Gil de los Santos. Gracias, señor presidente, señor consejero, señorías. Yo también quiero sumarme a los deseos de que esta sea una legislatura de entendimiento, de diálogo y acuerdo, pero, sobre todo, una legislatura en la que, por fin, la sanidad andaluza se convierta en el referente de servicio público, universal y de calidad que todos los aquí presentes queremos conseguir. Por eso, lamentamos profundamente que la primera decisión de este Gobierno haya sido la de separar de nuevo las consejerías de Salud y Servicios Sociales. En esto discrepamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No hay reto grande para nosotros. En la anterior legislatura, el Gobierno socialista enarboló la bandera de la integración sociosanitaria, pero sin creérselo ni esforzarse en ello. De modo que de integración pasó a hablar de coordinación y de ahí a separar las consejerías. Se ha perdido una oportunidad única para proceder a abordar de forma conjunta, desde la perspectiva de la salud y los servicios sociales, muchos de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad: la cronicidad, la dependencia, las desigualdades sociales de salud y los grupos en riesgo de exclusión. Y con ello se ha perdido la oportunidad de ofrecer nuestras respuestas integrales a las personas con necesidad de servicios sociales y sanitarios. A pesar de ser una realidad incuestionable, nuestros servicios sanitarios y de salud pública se muestran prácticamente impermeables a la aceptación de las estrechas relaciones entre la salud y las condiciones sociales. Las condiciones de vida, los contextos sociales, las políticas gubernamentales, a pesar de su enorme impacto, son ignoradas como determinantes clave de la salud. Los factores biológicos, los recursos asistenciales y los estilos de vida individual son los que ocupan las posiciones centrales en el modelo explicativo asumido por la comunidad científica, el conocido como paradigma biomédico. Por lo tanto, señor consejero, la decisión de separar las consejerías es una enmienda a la totalidad de sus políticas sociosanitarias y el reconocimiento explícito de un fracaso a la hora de gestionar eficazmente dos pilares del estado del bienestar: la salud y los servicios sociales, a pesar de que hoy, en su intervención, haya insistido en esta línea si de verdad se apuesta por una política sociosanitaria, no se deben tratar por separado. En este contexto, señor consejero, se hace más necesario que nunca rehacer la política de salud de la Junta de Andalucía. Usted no es nuevo en estas lides, ha tenido mucha responsabilidad y ahora la responsabilidad es exclusivamente suya. Es el momento de cambiar unas políticas que han convertido las pasadas legislaturas en las más grises de la historia del sistema sanitario público de Andalucía. Señor consejero, señorías, si bien es cierto que en Andalucía no se ha llevado a cabo una privatización directa de la sanidad, tal y como se ha hecho en las comunidades autónomas del Partido Popular, no es menos cierto que se está produciendo una privatización silenciosa, una privatización con mano izquierda de nuestro sistema sanitario. El balance no puede ser más negativo. Reducción de recursos humanos con un ERE encubierto que ha destruido más de 7.000 puestos de trabajo en Andalucía. Reducción del sueldo a 8.000 trabajadores eventuales en un 25% y recortes de sueldo a los trabajadores del SAS en más de un 30%. El deterioro de los servicios con demoras e incrementos importantes de la lista de espera. Derivaciones encubiertas de la población a centros privados, tanto de actividad quirúrgica como de pruebas diagnósticas. Un rotundo fracaso de la fusión de hospitales unido a la deriva de las unidades de gestión clínica intercentros, que han supuesto un incremento de directivos y cargos intermedios sin que eso repercuta en una mejor gestión. Señor consejero, señorías,
El panorama no puede ser más desalentador. Tenemos un sistema sanitario con gravísimas carencias asistenciales, derivadas de la reducción presupuestaria y los recortes, unido a una falta total de entendimiento entre el Gobierno y los profesionales de la sanidad, a los que ustedes han maltratado a golpe de empleo precario, de recortes salariales y de ninguneo a la hora de diseñar y desarrollar la gestión de la sanidad andaluza. El desastre de la gestión solo ha traído pérdida de puestos de trabajo y un empobrecimiento del servicio prestado a los andaluces. Por citar solo un ejemplo de la fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva, curiosamente llamado Complejo Hospitalario Universitario, de forma surrealista, ya que en Huelva no hay facultad de medicina ni se le espera, ha conllevado la pérdida de 29 camas y 32 trabajadores menos, en una provincia que es la más deficitaria, tanto en camas hospitalarias como en profesionales de toda Andalucía. Una fusión que se notificó a los trabajadores de un día para otro y sin que existiese una normativa para llevarla a cabo, con el consiguiente deterioro de la calidad asistencial. Y si el trabajo sale adelante es por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la ciudadanía de todo el personal del complejo hospitalario. Por eso, cuando se anunció un anteproyecto de ley de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, pensamos que el Gobierno de la 10ª legislatura por fin había decidido poner la salud, la gestión de la salud de los andaluces y las andaluzas en primer plano. No ha sido así, señorías. El anteproyecto de ley de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía se parece mucho al resto de leyes relacionadas con la salud que ustedes llevan prometiendo y dejando olvidadas en el cajón los últimos 7 años. Es un anteproyecto de ley con aparente buen aspecto sobre el papel y nula ejecución en la realidad. Señorías, señor consejero, después de 7 años, el anteproyecto que ustedes han presentado es prácticamente una copia del tercer Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, publicado en 2010, para el periodo 2010 a 2014. Un plan de calidad, el tercero, del que no se han desarrollado la mayoría de sus líneas de acción, o lo que es peor, se ha gestionado claramente en contra de lo establecido en el mismo. ¿Cómo pretenden que los andaluces nos creamos este anteproyecto de ley cuando estos últimos 3 años han hecho todo lo contrario? Los siguientes aspectos de lo conocido hasta ahora nos parecen especialmente relevantes y preocupantes. Si uno de los principales valores de nuestro sistema sanitario son sus trabajadores y sus trabajadoras, es fundamental no dejar las políticas de gestión de profesionales a merced de un plan de gestión que se plantea como algo accesorio al eje central de esta ley de sostenibilidad que pretende ser. Y nuestra preocupación está más que fundada cuando vemos noticias como la del pasado 6 de julio en el diario El Mundo. Una oferta de trabajo que dice así: 7 horas por las tardes de lunes a viernes y 11 horas los festivos, sábados y domingos, sin descansar un solo día desde el 1 de julio al 15 de septiembre, con un sueldo reducido al 75% de lo habitual y una jornada de 57 horas semanales. Así está contratando el Servicio Andaluz de Salud, señor consejero. Señorías, señor consejero, ¿es esta la imagen de modernidad que queremos dar en Andalucía? ¿Con contrataciones al más puro estilo del siglo XIX? Lo mismo sucede con la transparencia y rendición de cuentas, que son principios que deben guiar toda actuación de Gobierno. Pero se ha de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. El mismo día que la Ley de Sostenibilidad entra en el debate público, conocemos en el Hospital Virgen de la Victoria, en Málaga, que se realizaron obras que vulneraron de forma notable la Ley de Contratos del sector público. La transparencia selectiva, señor consejero, es una medio transparencia que
que resta credibilidad a nuestras instituciones. Y para terminar, señorías, la carencia más importante de este anteproyecto de ley es, sin duda, la financiación. Sin una financiación estable, suficiente y garantizada, no hay sostenibilidad posible, no hay sanidad pública y universal posible. Señorías, les proponemos alcanzar un compromiso de todas las fuerzas políticas para que al final de la legislatura la inversión por habitante alcance la media nacional, que en estos momentos es un 25% superior a la de Andalucía, aproximadamente 1.300 euros por persona en España frente a los 1.045 por habitante en Andalucía, según los datos de la cuenta satélite de gasto sanitario que publica el Ministerio. Igualarnos a la media española supondría un aumento del 25% en el presupuesto dedicado al sistema sanitario público, que tendría que dirigirse en mayor medida a la atención primaria, que usted cita. Con el compromiso de todos, con un verdadero interés por crear una sanidad eficaz y sostenible, proponemos llegar a un incremento del 15% hasta la mitad de la legislatura y alcanzar el 25% de incremento al final de la misma. Con estos recursos, además de suplir las grandes carencias de nuestro sistema de salud, podremos conseguir una verdadera potenciación de la atención primaria, como eje vertebrador del sistema sanitario y no como la gran olvidada, y cito palabras textuales de hoy. La evidencia nos dice que un sistema eficiente pasa por una atención primaria de calidad. Mientras se mantiene el discurso de que la atención primaria es la base del sistema, en cuanto ha llegado la crisis, se ha priorizado el gasto hospitalario, dejando una atención primaria al borde de la destrucción. Nunca se ha apostado decididamente por la atención primaria más que los discursos propagandísticos. Y apostar por un sistema sanitario con una atención primaria fuerte es hacerlo por la calidad, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Señorías, se trata de utilizar todos los recursos a nuestro alcance para garantizar de manera real la sostenibilidad del sistema sanitario. No es cuestión de medios, señorías, es cuestión de prioridades y esperamos que las suyas, como las nuestras, sean poner la salud de los andaluces y las andaluzas por encima de todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con respecto a la equidad y accesibilidad tan repetida en su anteproyecto de ley, señor consejero, le recordamos que hay varios hospitales andaluces terminados hace años y que han sido objeto de promesas reiteradas de apertura, como el Hospital del Guadalhorce en Málaga, o infrautilizados, como el Hospital de Alta Resolución de Loja en Granada. Les recuerdo, señor consejero, que el Hospital del Guadalhorce costó 31 millones de euros, más 5 millones de euros en equipamiento médico. Estamos hablando de unas instalaciones que darían cobertura a una población de 105.000 habitantes de 13 municipios de la comarca del Guadalhorce. Señorías, este hospital se terminó en 2010 y 5 años después seguimos esperando. El mayor despilfarro es no usar unas instalaciones terminadas cuyo cierre está produciendo un deterioro de las instalaciones y una obsolescencia en los equipamientos, y que además vendría a descargar las saturadas urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. El Hospital de Alta Resolución de Loja fue inaugurado en 2011. Lleva desde entonces funcionando a menos de la mitad de su capacidad. Le pedimos una apertura real y total del hospital para mejorar la atención de los 53.000 andaluces del poniente granadino y dar su plaza a más de 140 sanitarios que ganaron su plaza hace 4 años por oposición y siguen esperando. Por otra parte, durante la presentación del anteproyecto de ley, su señoría solo acertó
a apuntar que durante la presente legislatura se pasaría del 6 al 6,5% del Producto Interior Bruto para financiar el sistema sanitario. Señor consejero, le ruego, en primer lugar, mayor concreción y, en segundo lugar, que acepte una de las propuestas que el Grupo Parlamentario Podemos va a plantear para esta legislatura en materia de financiación sanitaria. Les recuerdo que la señora Díaz, en su debate de investidura, aseguró que una sanidad universal, pública y de calidad es una conquista histórica de la ciudadanía que debe ser preservada de cualquier intento de retroceso o privatización. Eso decía la señora Díaz. Pues bien, coincido en que la sanidad pública no puede estar ligada al resultado de los negocios, a los cambios macroeconómicos. Pero es que eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno. Su señoría afirmó que en esta legislatura el gasto público en el sector sanitario alcanzaría el 6,5% del Producto Interior Bruto andaluz. A raíz de la crisis económica que hemos sufrido, en la que además se han observado tasas de inflación negativas, esta ratio no resulta la más útil para avanzar hacia la sanidad pública que merecen los andaluces. No es la más útil debido a que las prioridades presupuestarias del Gobierno en materia de salud no han tenido en consideración una cuestión fundamental, que si el Producto Interior Bruto real disminuye, la inversión pública en sanidad decrece. Es decir, están ustedes haciendo justo lo contrario de lo que la señora Díaz dijo. Están sometiendo la financiación de la sanidad al resultado de los negocios, a las cifras macroeconómicas. Tanto es así que solo hay que mirar lo que ha pasado en los últimos 6 años. Se han perdido más de 1.000 millones de euros de su presupuesto sanitario de la Junta de Andalucía. En 2009 el presupuesto ascendía a 9.826 millones de euros, frente a los 8.240 millones de euros de 2014, datos de Comisiones Obreras. Por tanto, un sistema sostenible es aquel que, como mínimo, esté al nivel del resto del territorio español. Ya para terminar, me gustaría sacar a colación que mientras la ciencia médica se dirige de forma firme hacia equipos de trabajos multidisciplinares, el sistema sanitario público andaluz sigue anclado en los equipos de gestión y de decisión en el siglo XIX, donde de forma casi exclusiva es el colectivo médico quien acapara todas las competencias. Con ello, no dejo de valorar el papel protagonista del colectivo médico, por supuesto, sino que destaco la necesidad de que los órganos que deben ser colegiados, o sea, de más de una persona, de decisión, estén representados toda la rama profesional sanitaria, sector médico, sector de la enfermería, mantenimiento, gestor económico y, lo más importante, los pacientes. Hay que democratizar los órganos de decisión y de gestión clínica. Muchas gracias.